Luego insertamos la pose media o quiebre. Estamos haciendo la pose más elevada, ascenso. Hemos omitido la pierna flexionada tomando el peso y nuestros contactos como descenso. Cuando unimos a estos con dibujos que conecten la caminata, aún tendrá la sensación de peso por los ascensos y descensos. Podemos hacer un tremendo uso de estos tres simples dibujos. Pero miren lo que sucede si descendemos en la pose de pase. Logramos una caminata muy diferente, una caminata de cartón. Ahora la pose de pase es el descenso y los contactos actúan como ascensos, dando aún cierta sensación de peso. El punto crucial es esta pose media y dónde la colocamos. Como un riñón, aplastar como un doblez, pose media. ¿Qué tal este pose media? Estos contactos son todos iguales, pero la pose media cambia en forma radical la caminata. Demorar el pie. Obviamente precisaremos el tiempo para acomodar los movimientos amplios como estos. En un paso lento podríamos ir tan lejos como esto, casi un resbalón. ¿Qué pasaría si los pies se balancearan hacia los lados en las poses de pase? Tal vez enderezar el cuerpo en las poses de pase o solo ladear la cabeza y los hombros hacia los costados en la pose de pase. La clave es donde queremos ubicar la pose intermedia. Las variaciones son infinitas, sin contar lo que podemos hacer con la cabeza, las manos, brazos y los pies. ¿Y por qué nos vamos a limitar a una misma forma? ¿Qué pasaría si en vez de elevar el cuerpo por entero en la pose de pase, lo estiramos, le da flexibilidad? Nivel de la pelvis. Digamos que es un hombre más pesado. O en oposición lo aplastamos, le da flexibilidad al andar, manteniendo el nivel de la pelvis constante. A mi parecer, creo que Art Pavitt pudo haber sido el primero en apartarse del andar normal o el cliché de las caminatas de propias del cartoon. Por supuesto, él fue un gran exponente de la caminata inventada. Se hizo famoso por las caminatas excéntricas que dio a Goofy y que convirtieron a Goofy en una estrella. Hasta puso los pies hacia atrás. Le hizo parecer perfectamente aceptable, la hizo parecer perfectamente aceptable y la gente no se daba cuenta de que iban hacia atrás. Todo el credo de arte era inventar. Cada regla en animación existe para romperse si tienes la inventiva y curiosidad por ver más allá de lo que existe. En otras palabras, comprendan las reglas y después aprendan cómo romperlas. Esto abrió toda una caja de Pandora inventiva. Art siempre dijo, el medio de la animación es muy inusual. Podemos concretar acciones que ningún humano podría realizar y al hacerlo parecer convincente. Esta excéntrica idea de la pose de pase es un artilugio maravillosamente útil. Lo podemos usar en cualquier parte y donde lo pongamos tiene un enorme efecto sobre la acción. ¿Y quién dice que no lo podamos poner donde se nos ocurra? Nada nos detiene. Para este tema podemos seguir quebrando las cosas en lugares inusuales, suponiendo que tenemos suficiente tiempo de pantalla para acomodar el movimiento. Tomemos, tomemos esta, por ejemplo, pose media. Podemos descender para tomar el peso e ir todavía más alto en el avance, pose media. Bastante extraño. Pero ¿por qué no probarlo? Las personas se mueven raro en el mundo real. Esto sería excéntrico, poner por debajo lo que normalmente iría hacia arriba y flexionar la pierna. Intermedio, pose media abajo. ¿Dónde estaba la pose decente? Donde estaba la pose decente ubica un intermedio, pero demorando la pierna para el equilibrio. Demora el pie. De todas maneras, regresamos a lo normal. Dos formas de planificar una caminata. Repasando el método de contacto, primero hacemos las poses de contacto para luego insertar las poses medias. Para luego insertar las poses medias, normal. Contacto, pose media, contacto. Luego insertamos las poses de ascenso y descenso.
descenso, ascenso. Noté que este método de contacto es el que te conduce, te lleva a casa. Te lleva a casa. Es especialmente convincente para acciones naturales, que es lo que generalmente debemos hacer. Descubrí que es la mejor manera de hacer la mayor parte de las cosas. Milcal trabajaba de esta manera. En una caminata o cualquier cosa hago las poses de contacto primero, donde el pie hace contacto con el suelo, aún sin ningún peso sobre él. Es aproximadamente una pose media para la cabeza y el cuerpo, ni un ascenso ni un descenso. Yo sé dónde están los altos y bajos y luego los quiebro. Otra razón por la que hago esto es porque hace a una escena fácil de planificar. Siempre empiezo con ese contacto porque es algo dinámico, que se mueve y es mucho mejor que empezar con el peso ya en el pie, que sería una pose muy estática. Eso es lo que hace exactamente el segundo sistema. Esta es la forma en que Art Babbitt planificaba normalmente una caminata y tiene algo muy astuto. Empezar con las dos poses descendentes, a falta de un término más adecuado, lo llamaremos método de la pose descendente. Abajo, abajo. Ahora insertemos la pose de pase por ahora, justo al medio. Ahora tenemos a ambos ascenso y descenso cubiertos en solo 3 dibujos. Una de nuestras próximas poses medias serán los contactos, aunque es complicado obtener buenas poses de contacto de esta forma. La inteligencia de esta técnica es que ya nos hemos ocupado del ascenso y descenso en los primeros 3 dibujos. Por supuesto, podemos ubicar la pose de pase arriba, abajo o a los lados en cualquier parte que queramos, pero tener los descensos ya resueltos nos ayuda a inventar. Nos otorga una cuadrícula simple sobre la cual complicarse si queremos hacerlo. Sabemos que ya tendrá peso y así somos libres de improvisar e inventar acciones excéntricas o sucesos que no podrían acontecer en el mundo real. De nuevo, no estamos limitados a un método u otro. ¿Por qué no tener los dos? No solo eso, sino además, yo recomiendo mucho la técnica de contacto para uso general, pero empezar con la pose de descenso es muy útil para las invenciones no convencionales. Es un poco académico, pero si tomamos ambos métodos, contacto abajo, pose media arriba, contacto abajo, pose media abajo, y, y juntarlos ajustadamente, método de contacto, método de pose descendente. Tenemos todas las fases de ascenso y descenso en un andar normal. Es lo mismo, solo estamos empezando una fase antes o una fase después. El doble rebote. Esta caminata de doble rebote exhibe optimismo y energía, la actitud americana del puedo hacerlo. Ellos usaron esta clase de caminata como locos a principios de los años 30, donde muchos personajes como bichos y esas cosas se movían ejecutando llamativos doble rebote. La idea es 2 rebotes paso por paso, así rebotas 2 veces. Desciendes o asciendes en vez de una, 2 veces por paso. Vamos a establecer un paso de 16 fotogramas, en unos porque serán muchos. Empezaremos con la pierna flexionada hacia abajo y separemos las piernas para aportar mayor claridad. Pose media, ubicar la pose de pase en el medio, pero también hacia abajo. Pose media, establecer las próximas 2 poses ascendentes medias como como puntos altos. Pose media. Adicionar el pie que da el paso. La tabla es así. 12, 13, 9, 5, 1. Es así. Abajo, arriba, pose de descenso, arriba, abajo. O usemos la técnica de contacto empezando por estos. Arriba, abajo, pose de descenso, abajo, arriba.
Los contactos y las poses medias son los altos y las poses medias son los bajos. Nota del traductor. Eso último no encontré cómo expresarlo correctamente. Dibujé este andar de doble rebote combinando ambas técnicas. Así establecí primeramente los puntos de contacto de la pierna extendida, aunque también hice los descensos. Este está en unos, tomando un paso del andar en doceavos. Abajo, abajo. Pose descendente. Contacto abajo, arriba, abajo, arriba, contacto abajo. Desafortunadamente estos intermedios son tercios. Abajo, contacto. Pose descendente, abajo, contacto. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Contacto, contacto. Soltándolo. Cuando el brazo se impulsa hacia adelante, el hombro lo acompaña. Cuando el brazo cae hacia atrás, el hombro lo acompaña. Empezaremos con este simple cliché de caminata, nada genial aún. Los brazos se mueven naturalmente en forma opuesta a las piernas, pero simplemente estableciendo los hombros opuestos respecto a las piernas lograremos mayor sensación de vida. Cuando el pie queda detrás, la articulación de la cadera lo acompaña. Cuando el pie va hacia atrás, cuando el pie va hacia adelante, la articulación de la cadera lo acompaña. Nota del traductor. Aquí podemos establecer algo semejante a la discusión que llevó a Muybridge a involucrarse en una apuesta del texto. En una apuesta. El texto dice, cuando el pie va atrás. Entiendo que se refiere a la posición respecto al eje del cuerpo, porque el pie en un andar normal no retrocede. Hace contacto para luego flexionar e impulsarse hacia adelante. Vista frontal separándolo para mayor claridad. Ahora inclinemos los hombros para dotar de vitalidad al movimiento. Estaremos retomando nuestro esquema básico agregando algunos elementos para armar el sistema. La línea de la cadera y el hombro se oponen una a otra, pose media. En la pose media o cambio, en las caderas, las caderas y los hombros están más o menos derechas, pose media. Ahora hagamos algo con la cabeza para hacer a esta simple fórmula de caminata más interesante. Inclinemos su cabeza. ¿Y qué sucede si demoremos la inclinación de la cabeza en la pose de cambio? Pose media, pose media. Hagamos algo más con la cabeza. Saquemos la cabeza hacia afuera en la pose de cambio. Le da un ligero efecto paloma. Pose media. Un pequeño detalle que sea distinto dará un aire diferente a la fórmula. O la cabeza va hacia adelante en forma continua hasta el final del paseo. La cabeza se inclina a medida que sale hacia afuera. Pose media, vista trasera. Cada pequeño detalle logra alterar una caminata, mover la cabeza hacia arriba o hacia abajo, inclinarla de lado a lado, moverla de atrás hacia adelante o la combinación de cualquiera de ellos. Se puede pensar en la cabeza como un cubo, la cabeza del ególatra. Esto se observa mucho en políticos, actores y personas que imaginan a una cámara sobre ellos todo el tiempo. De arriba, pose media abajo. Se inclina hacia atrás un poco. Algunos comediantes lo hacen cuando obtienen gran respuesta del público. Nota del traductor. Refiere a la reverencia como reconocimiento a quienes lo aplauden. En Hollywood hasta he visto al cartero haciendo esto. Ir flotando enamorado de sí mismo es en verdad maravilloso ser maravilloso. Funcionará muy bien con un ligero ascenso y descenso. Suave ascenso, suave descenso. Cuando niño siempre me preguntaba por qué los animadores dibujaban cabezas así, con líneas de construcción por encima. Ahora conozco el porqué. Están moviendo masas todo el tiempo. Pero un consejo de Ken Harris. Para las caminatas no hagan ciclos de acción del cuerpo y la cabeza en forma circular o en octavos. Si lo hacen así, parecerá el caminar de un pájaro o una paloma, a menos que quieran lograr eso. No hacer esto. Por supuesto, por seguridad sostengan la masa más derecha arriba y abajo. Manteniendo esto en mente, debemos aún ser valientes y probar cosas.
Construyendo sobre nuestro esquema básico ya hemos agregado más acción en la cabeza, hombros, brazos, caderas y pies. Ahora flexionemos el cuerpo en sus extremos, manteniéndose firme en esta pose media. Pose media. Ahora vamos a hacer cosas en piernas y brazos que parecerán extrañas. Vamos a quebrar la pierna. Vamos a doblarla aún si puede hacerse o no. Por supuesto, sus huesos quedan del mismo tamaño. La única vez que cambian es cuando se acortan al frente por la perspectiva. Estamos haciendo lo que Art Babbitt llama romper la articulación. Hemos tomado un martillo para romper la articulación, doblándola en un sentido equivocado. Parece bastante raro, pero si dibujamos una bailarina de ballet por encima, se ve muy bien. Vamos a tener mucho más de esto luego, así que podemos tomarnos libertades increíbles con la estructura subyacente si así lo queremos y quedará perfectamente aceptable, especialmente en movimiento. ¿Por qué estamos haciendo esto? Todo lo que estamos haciendo es acentuar el cambio, más vida dentro de la acción, desentumecer las cosas, dotarlas de más vida. Grim Natwit dijo, nota del traductor, animador noruego que integró el staff de Blancanieves, formó parte del staff del estudio de los hermanos Fleischer, creando ahí a Betty Boop. Se lo consideraba un especialista en la animación de personajes femeninos. Solíamos apostar $10 contra 10 centavos a que podías tomar cualquier personaje para hacerlo caminar a través del salón y reírnos de él. Solíamos tener alrededor de 24 formas distintas de caminar. Hacíamos ciertos movimientos del cuerpo, un cierto movimiento de la cabeza, una cierta forma de caminar, un gran paso o el estilo Goofy que desarrolló Art Babbitt. Mientras un brazo se mueve naturalmente junto a su pierna opuesta, rompíamos las reglas en 8 o 10 formas diferentes para hacerlo caminar de forma más interesante. Vamos a tomar ahora nuestro plan básico y agregarle cosas sobre el esquema de construcción. Digamos que tenemos cierto caminar enojado normalmente. Digamos que tenemos cierto caminar enojado. Normalmente haríamos esto, arriba en la pose media. Pero miren lo que sucede cuando hacemos solo dos cosas. Ubicarlo por debajo en la pose de pase, haciendo su espalda convexa. Hacer esto con el brazo quebrándose en el codo. El codo dirige la acción, se balanceará más rápido. Hasta aquí. Llevemos este andar ofuscado más lejos. Esto es lo que Arpavit hizo toda su vida, hacer que movimientos imposibles lucieran convincentes y creíbles. Él solía decir, intenten ser poco verdaderos. Así no parece solo un paso que se repite. Cambiamos ligeramente la silueta en el segundo contacto para que las contraposiciones del brazo sean distintas al contacto número uno. En los puntos de contacto la pierna retrasada se quiebra y el pie rotado hacia atrás. Aquí está en medios, cada paso consume 14 cuadros. Extremo uno, pierna trasera quebrada, pie rotado, contacto, codo quebrado, pierna retrasada quebrada, pie hacia atrás, pose media, extremo, contacto, pose media, volver al extremo, contacto. Arco trasero al reverso, posición del brazo distinta al contacto anterior, arco trasero reverso, parte posterior del arco nuevamente revertida, el pie hacia atrás y la parte posterior del arco se revierte una vez más, rompiendo el primer paso aún más. Solo un intermedio, se quiebra la mano, se quiebra el brazo continúa quebrado. La nalga está en lo más alto, el arco posterior al reverso. La suela del zapato se orienta lejos nuestro, ambas piernas se enderezan. La nalga cae al contactar el suelo. El cuerpo se tuerce en dirección contraria a nosotros. El pie más cercano queda atrás. Ahora el paso contrario. El balanceo del brazo no se quiebra. El pie gira hacia atrás antes. El resto del modelo no se quiebra, es el mismo. Dicho sea de paso, en una caminata de perfil ayuda a tener un pie algo adelantado y en un ángulo ligeramente hacia afuera. Estuve manteniendo los elementos muy esquemáticos hasta ahora. Hacer que el ascenso suceda primero.
Sigamos manteniendo las cosas fuera de lo normal. ¿Por qué no hacer una simple reversión del ascenso y descenso de una caminata normal? Hacer que el ascenso suceda primero, nivel aproximado de la pose media, abajo, arriba, punto medio, extendido. Volviendo a nuestras tres poses principales. Está bien, pero es algo común, pose media. Así que tratemos de hacer girar la rodilla hacia adentro en la pose de pase. Pose media, foot flops. Profundizando más en las caminatas. Aquí hay una especie de pavoneo. Flexionemos el cuerpo hacia afuera en los exteriores. Cabeza, hombros, caderas de lado. Ubiquemos la pose media abajo y balanceemos la pierna hacia adentro, quebrando la pierna de apoyo como un golpe articulado. Esto dará un resultado interesante. Pose media. Break the leg. Break the support leg. Ahora tomemos los mismos extremos y pongamos la pose de pase hacia atrás, enderezando la pierna de apoyo para levantarlo y balanceando la pierna que pasa hacia adentro como antes, pero hagamos el próximo quiebre debajo, como resulta lógico, con la pierna en ángulo hacia afuera y el otro quiebre impulsado hacia adelante. El cuerpo solo se intermedia con excepción de la pierna. Bajo pose medio intermedio. Da un resultado muy distinto. Podemos continuar así por siempre, alternando partes y conectando elementos sobre nuestro esquema básico de tres dibujos. ¿Qué tal es esto? ¿Qué tal esto? Mantener los dos extremos del inicio, pero usando la posición de piernas flexionadas. La posición de pase la ubicamos por encima, pose media. Articulación quebrada, articulación quebrada. Tratemos de insertar algo derecho aquí. Mucha acción en la pierna de apoyo. ¿Qué tal uno como este? Empecemos que las rodillas que se golpean, piernas con articulación quebrada, pose media ascendente. Lo que intentamos exponer aquí es una forma de pensarlo, una cuadrícula simple sobre la cual construiremos caminatas bastante normales o absolutamente excéntricas y todo lo que se encuentre en medio. Aquí tenemos cierta clase de andar femenino sobre la misma figura básica, pose media. Los hombros no se oponen a las caderas. Las variaciones son infinitas, ladear hombros y cabeza de la pose media. Imaginemos lo que podemos lograr cuando dejemos de tratar el cuerpo como un bloque y empecemos a torcer elementos. Aun si la acción fuera imposible de realizar, articulaciones quebradas, etcétera, es una buena idea hacer todo para ver si encaja en el tiempo previsto. Descarten toda modestia y háganlo. Cuando consulté a Milcal sobre una maravillosa caminata femenina que había animado, me dijo, cerré la puerta, pero si me hubieras visto haciéndola, me hubieras querido besar. Probemos este. Dibujé la pose de pase, pero modifiqué la pierna izquierda así. Separados, arriba, abajo. Agregar un dibujo número 5 como intermedio, pero hacer al dibujo número 13 más alto manteniendo el pie aplastado. O tendríamos algo así. Mantener el pie aplastado, demorar el pie. Nuevamente todo está en el, nuevamente todo está en el timing y el espaciado y las variaciones son infinitas. Simplemente cambiemos la inclinación del cuerpo en la posición de pase en octavos. Pero mantener el nivel de de la cabeza, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo.
No deberíamos temer tomarnos libertades para distorsionar las cosas, especialmente en acciones rápidas, en unos, o sea, animadas en unos. La pelota bota fuera de los bordes de la pantalla. Estoy incluyendo este jugador de básquet que animé solo para demostrar qué tan lejos se puede llegar si trabajan bien. Conclusión. Podemos tomarnos grandes libertades en acciones rápidas, incluso con figuras realísticas, incluso con figuras realísticas. Es obvio que para acciones realmente rápidas tienes que hacer cada dibujo. Un asistente podría ser de ayuda para las sombras en los músculos o las bandas, pero no para mucho más. Milcal decía, si es una acción rápida, yo hago cada dibujo. No hay nada como probar. Existen innumerables posibilidades. No estamos copiando la vida, estamos solo comentándola. Si cometiéramos un error, ¿a quién le importa? Solo es una prueba. Haz las acciones e inténtalo nuevamente. La mitad del tiempo chocaremos de frente, pero la otra mitad del tiempo funcionará y será algo nuevo. Aquí rompemos esta norma. Aquí rompemos una norma. 1917, 159, 1317. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Y nos hemos hecho, y no hemos hecho nada con la cabeza o los brazos. Tal vez por el momento en sus pies debiéramos anteponer los brazos y la cabeza en forma muy conservadora. Tal vez no. Esto funcionará en medios, pero quedará mejor con algún agregado por la amplitud del espaciado. De vuelta a la normalidad por un rato. El talón. El talón es la parte principal, el pie secundario y sigue el curso. El talón lidera el movimiento, un pie real es arrastrado. Un pie real es arrastrado de atrás hacia adelante, pero el talón lo controla. Para caminadas y carreras. Ajusta el talón aplastado contra el piso para dar mayor sensación de peso. Mantén el pie atrás hasta el último movimiento que sea posible. Con desgano deja el suelo. Demora a mantener apoyado. Las ropas siempre llegan tarde. Demora a mantener apoyado. Ahora llega la botamanga. Eso le da eso le da un toque de vida adicional. Acción del pie. Repasemos la pierna pasante en una caminata normal, empezando por los contactos en forma separada. Digamos que es en octavos. Para mitad del camino, pelvis abajo, pose media ligeramente arriba, pelvis arriba alto, mitad de camino. Este es el modelo de un paso normal partiendo de la posición de contacto. Eso hace el trabajo en la mayor parte. Pero empecemos con número 2 debajo. Pero con la pose media arriba nos hemos ocupado de nuestros ascensos y descensos. Pelvis abajo, medio, pose media, medio, pelvis arriba. Ahora no tenemos que pensar en el ascenso y descenso, pudiendo concentrarnos en hacer cosas con los pies. Juntémoslas a todos como sería dar un paso normal. Luego, al agregar intermedios, conseguiremos un enfoque patético de una caminata. Ahora empecemos exactamente igual, débil, aburrido, pero alteremos los dos próximos quiebres, número 3 y número 7, mayor, mayor cambio, más vitalidad. Agregar intermedios. Tengan en mente que el talón dirige y el pie sigue, cuidando los arcos, demora el pie. Demorar la punta del pie al dejar el suelo. Es obvio que ahora tenemos más vida. Llevar este pie más alto con el ángulo distinto. Bueno. Ahora hagámoslo más lleno de vida. Hagamos el número 3 recto empujando hacia atrás y el número 7 recto cuando hace contacto con el suelo.
Ahora tenemos algunos cambios. Doblado a derecho o doblar, estirar o doblar. Aunque hasta ahora esto no es verdad, muy distinto de cómo hubiéramos terminado de haber empezado con nuestro método de contacto. De todas formas, agreguemos intermedios, excepto mantener la planta del pie chata en el número 2 y hacer el pie chato en el número 8, como está en el número 9. Tenemos cambio y vitalidad. La pierna y el pie pasan rápido hacia el medio y se juntan al principio y al final del paso. Demora en número 2, pie chato en número 8. Ahora encontraremos un método en la locura. Esto es lo que Art Babbitt podría hacer. Empecemos por las mismas tres poses básicas, pero ubiquemos el pie del número 1 hacia atrás. Dejemos la pose de pase como esta, pero demorando el pie en el número 3 y hacer el pie en 7 hacia atrás nuevamente. Demorar el pie hacia atrás. Ahora insertemos número 2, número 4, número 6 y número 8. El 2 y el 8 también son excéntricos. Hacer el número 2 derecho y no mover el pie. El número 4 es solo un intermedio. El número 6 es un intermedio, pero el talón dirige el arco. Hacer el número 8 derecho. El talón hace el contacto. Esta forma de trabajar y de pensar es la base de las cosas que Art hacía en las caminatas de Goofy, que ejercieron una terrible influencia sobre los animadores. Art siempre dijo, cuando tenemos la oportunidad de inventar, ciertamente estamos en el medio correcto para hacerlo. Eso es lo que nos separa de la acción en vivo que podemos inventar. Normalmente un pie se eleva despacio, luego se mueve hacia el medio rápidamente y desciende veloz. ¿Por qué no revertirlo? Hacer que el pie se levante rápido, número 1 a número 5, pasar por el medio normalmente y bajarlo lentamente. Pasar por el medio normalmente, número 5 a número 11, y bajarlo lentamente, número 11 a número 15. Esto es exactamente lo que hace la mímica de la acción real en las próximas dos páginas. Anticipa la caminata trazada en medios. Ahora en unos, ahora levanta el pie rápido. Elevar. Contacto y despacio pone el pie sobre él. El descenso. Su paso de arranque toma 12 cuadros. El siguiente paso consume 16 cuadros. Pose de pase. El ascenso. Balancea el pie hacia adelante. El descenso. Fijo, no contacta. Pose de pase hacia atrás. Elevar los pies rápidamente. Contacto y pone el peso sobre él. Pose de pase hacia arriba. Y si puede hacer todo eso en vivo, ¿cuánto más lejos podríamos llegar en la animación? Espaciado de andar normal. No hemos mostrado aún totalmente el espaciamiento y amortiguación de un andar normal. He aquí una fórmula de espaciado para el paseo convencional en 12 pasos, despliegue aparte, contacto abajo, posición de paso hacia arriba, completamente arriba, contacto. Tomamos velocidad mediante el contacto y disminuimos y amortiguamos hacia dentro de la posición de descanso abajo, número 4 de la bajada y tomamos velocidad mediante la posición del paso número 7 y disminuimos y amortiguamos hacia adentro y afuera de la posición alta 10.
Parece un poco raro desplegar así, pero funciona muy bien cuando condensa como sería. Amortigua, amortigua, amortigua. Un paseo de 8 cuadros utiliza exactamente los mismos dibujos con solo intercalados únicos. Vuelta a la invención. ¿Qué sucede si comenzáramos con el descenso pero ubicándolo aún más abajo? Despiece aparte, o bien tal vez como Groucho, la pose de paso nunca se endereza. Terceros, terceros, terceros. Empecemos ahora a retroceder las cosas. El trasero se retuerce hacia afuera. Empieza con el pie un poco como al revés. El pie rota. El pie aterriza con la dirección equivocada. Variación sobre el mismo tipo de cosas. Alcanza el suelo de esta manera, intercalado en mayor primer plano. Sigamos haciendo el tonto con el cómo va hacia abajo el pie. Abajo, arriba, abajo, arriba. La rodilla se vuelve del revés. O esto para el otro pie. Arriba, abajo, arriba. La rodilla se vuelve del revés. Yendo hacia atrás con los pies al revés. El pie de apoyo rota. Ningún ser humano podría hacer esto, pero resulta convincente. De nuevo podemos inventar lo que no tiene lugar en el mundo real. Arpavid dijo, una buena bailarina inventa, no es natural para una persona saltar por el aire, hacer una tijera con sus pies y luego aterrizar sobre sus dedos. Podemos hacer cualquier cosa que querramos, mientras la hagamos funcionar, hacerla parecer creíble. Vamos a hacer andar a una bailarina sobre el sitio en doces. Pose media, la rodilla dirige, pose media, la rodilla hace un círculo, la pierna sigue, pose media, pose media, pose media. Nota del traductor. Se refiere a saltar desde una posición con los pies cruzados en el suelo a modo de las bailarinas clásicas. Desplazamiento del peso. El peso se desplaza de un pie al otro en una zancada normal. Cada vez que llevamos un pie, este empuja el peso del cuerpo hacia adelante y hacia el lado sobre el otro pie. Contacto abajo, pose media arriba, pose media abajo, contacto. Nota del traductor. ¿Esto se repite o es ilusión óptica? Planta del pie. Planta del pie y lleva el peso hacia el lado sobre ese pie. Se endereza, pero la pierna que pasa por delante estirada provoca que el peso caiga sobre su lado. Planta el pie y lleva el peso hacia el lado sobre ese pie. Se endereza, pero la pierna que pasa por delante estirada provoca que el peso caiga sobre su lado. Con- He aquí una exagerada fórmula de desplazamiento de peso. Contacto, pose media, contacto, pose media, contacto. No desplazar tanto en la carrera. Pose media, peso sobre su pierna izquierda, pose media, peso sobre su pierna derecha. La línea del cinturón. Inclina la línea del cinturón hacia atrás y adelante a favor de la pierna que esté más baja. Normalmente la línea del cinturón desciende con el pie que está por debajo y asciende con el pie que está por encima. Normalmente los hombros se oponen a la pelvis, pero podemos hacer lo que nos guste. Movimientos del brazo. Mientras el hombro asciende en la pose media, la mano está en la parte más baja del arco, pose media. La muñeca sostiene el arco. ¿Cómo se balancean para equilibrar el empuje de la marcha? Como se balancean para equilibrar el empuje de la marcha, los brazos tienden a estar en un movimiento de péndulo de un lado al otro.
Con la pierna del talón se sostiene el arco. La mayoría del tiempo, la trayectoria de la acción es un arco o bien algo parecido a la figura 8, aunque a veces sea angular o recto. La mayoría de las acciones siguen arcos. Generalmente una acción está circunscripta a un arco. Y solo por complicarnos la vida deberíamos recordar que normalmente gobierna en un andar convencional que el balanceo del brazo está en su máxima amplitud en la pose de descenso, no en la pose de contacto. Abajo, máxima amplitud, punto de alcance, pose media arriba. Pero por supuesto, no nos bloqueemos con esto. Los movimientos del brazo pueden ser amplios o prácticamente inexistentes. Para obtener más flexibilidad, lleva en círculo a esta mano todo el recorrido y a esta mano todo el recorrido hacia atrás. Despliega los pies de la paralela, tuerce los pies y tuerce las manos. O bien, no te muevas mucho, quizás solo de aquí a aquí, en perfil, ¿no? ¿Qué tal los brazos arriba? Como aquí en una pose de mano elevada, como aquí en una pose de paso elevada. Y hacia abajo en los extremos, o lo mismo con una pose de paso baja. ¿Qué tal tener los brazos completamente arriba en los extremos y los brazos completamente abajo? Y los brazos completamente abajo en la posición y los brazos completamente abajo en la posición de paso, la cual también es baja. He aquí un andar airoso haciendo solo eso y un montón de cosas de las que hemos estado hablando. Línea del cinturón, los hombros se oponen a las caderas y se inclina y se retrasa la cabeza, se tuercen los pies, invertimos el cuerpo. Para obtener un poco de flexibilidad en un balanceo de brazos, debiéramos arrastrar la mano. La muñeca sostiene el arco. Esto nos dará un bonito, aunque pequeño, solapamiento de las manos en cada final del balanceo, viendo esta otra y volviendo atrás. Podemos conseguir algo más de él, flexibilidad en él, dejando caer el hombro en la pose de paso, haciendo un arco más profundo. Deja caer el hombro en la pose media. Perfecto, aquí está el secreto. Cuando vayamos hacia adelante, quebraremos doblándola la articulación del codo tanto como nos parezca correcto o erróneo, y tanto como si pudiera doblarse de esa manera como si no lo pudiera. Cuando volvamos hacia atrás, lo quebraremos doblándola de nuevo, aunque yendo de esta manera luce bastante normal. Cuando volvamos hacia atrás, lo quebraremos doblándola de nuevo, aunque yendo de esta manera luce bastante normal un quiebre o doblez natural. Por lo tanto, para mayor flexibilidad, al forzar la articulación podemos obtener mayor gracia y soltura de movimiento a partir de líneas rectas y no tendremos que dibujar personajes como si fuesen de goma para ser ágiles. Hagámoslo realmente sencillo, ya que nos lo vamos a encontrar muy a menudo. Pose media, mejor aún, solapada las manos. Pero no quedará raro, en la pantalla no. En el intercalado va a permanecer probablemente durante 4 fotogramas, o así, un 16avo de segundo. No, en el intercalado va a permanecer probablemente durante 4 fotogramas, o así, un sexto de segundo. Demasiado rápido para percibirlo, pero lo sentiremos. Sentiremos el cambio y el aumento de flexibilidad.
Alguien le preguntó a Fred Astaire cómo podía bailar y moverse de esa manera, como nadie en la tierra, y él respondió, oh, solo empiezo por poner ambos pies en el aire, pero si analizas a Fred Astaire cuadro por cuadro, verás que está forzando las articulaciones todo el tiempo y por todas partes. En este sentido lo llamaban perspicazmente el Mickey Mouse humano. Yo lo veo como la doble X. Aquí tenemos la adaptación de un vistazo. Aquí tenemos la adaptación de un vistoso balanceo de brazos espléndidamente animado, forzando las articulaciones como loco. Contacto, abajo, pose media, abajo, contacto. Como el número 3, como el número 5. La mano final hace de una curva al final del balanceo, desde el lado. Forzar las articulaciones o como quieras llamarlo es un hábito muy arriesgado según los expertos. O tienes que hacer eso todo, todo el mundo lo sabe. Ceñirse a los monigotes. Pienso que una vez que los dibujos resultan siquiera remotamente interesantes, es difícil encontrar después algún encanto o estilo propio y ver con claridad la estructura de sus movimientos subyacentes. Incluso el mero hecho de añadir un globo ocular pareciera formar un personaje y librar a uno de la búsqueda de su estructura. De la estructura de lo que estamos detrás, de la estructura es de lo que estamos detrás aquí. De la actuación, los dibujos y diseños bonitos puede venir más tarde. Podemos alterar el timing, la medición del tiempo, del balanceo del brazo, digamos, para hacer que los brazos se balanceen más despacio que los pies. Animamos el paseo en ochos, lo que tomará 4 pasos. Despiece por separado. Pose media. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33. Ahora añadiremos los brazos pero poniéndolos en 16. Así con los pies en 8 y los brazos en 16, el balanceo del brazo será el doble de largo que el de los pies. Los brazos están de acuerdo con los pies en sus extremos, pero en el número 17 los brazos se emparejan de forma antinatural con los del mismo lado. Este tipo de cosas son muy efectivas para utilizarlas en una carrera. Tendremos los brazos bombeando hacia afuera el doble de rápido que las piernas. Haremos el paseo en 16 y el movimiento de brazos en 8. Abarca un paso, se despliega muy separado para mayor claridad y necesitaremos intercalar más dibujos para mostrarlo. Extremo, abajo, pose media, arriba, extremo. Pose extrema del brazo, pose de paso del brazo, pose extrema del brazo, pose de paso del brazo, pose extrema del brazo. Esto necesita intercalados únicos, deben ser en unos a causa de la abundancia de acción de los brazos en tan corto espacio de tiempo. Eso no funcionaría en una carrera por la misma razón. Acciones opuestas. Una acción opuesta exagerada como cuando camina un hombre gordo. La masa del estómago se mueve hacia arriba mientras la masa del cuerpo se mueve hacia abajo. La masa del estómago se mueve hacia abajo mientras la masa del cuerpo se mueve hacia arriba. El estómago sube mientras el cuerpo baja. Regla: cuando el personaje va hacia arriba, la ropa, el cabello o las pequeñas cosas blandas y suaves van hacia abajo. De nuevo y exagerado, las nalgas, pechos y el cabello se oponen al cuerpo en los ascensos y descensos. Abajo, arriba, pero restringe estas acciones dando solo algo de movimiento. Como nos acercamos al fin de estos paseos, vamos a echar un vistazo a lo que se hace al final. Toma el paseo de una mujer. Las nalgas se mueven en la dirección del pie más adecuado. Las nalgas se mueven en la dirección del pie más adelantado. Despiece. La falda despliega su vuelo más. Retraso. Normalmente las nalgas estarían centradas en la pose media, pero retrásalas. El movimiento de la ropa se opone momentáneamente a las caderas. Cuando éstas se mueven, la ropa se desplaza hacia el lado contrario. Haz el cabello luego, a lo último, en doces. De nuevo estamos mostrando esto de forma exagerada. Todo va en función del gusto por la forma más o menos sutil en que deseemos usar estos trucos. Y recordando que las mujeres tienden a andar sobre una línea recta o algo así como un andar en la cuerda floja. A mayor cruce del pie, forma de andar más femenina, un andar en la cuerda floja, forma natural, cruce recto extendido de las modelos de moda, como lo hacen las strippers y las bailarinas.
Aquí tenemos una fórmula para un buen paseo saltarino de rebote en ochos. La pose más alta en el contacto se mantiene debajo. Debajo en la pose media, yendo hacia abajo. La pose más elevada en el contacto. El resto son intercalados rectos. En los 50, cuando se produjo un desplazamiento desde el naturalismo, se inventaron algunas formas de andar encantadoras, especialmente en niños. A menudo se hacían esto. El personaje daría un paso para entonces aparecer repentinamente en el aire durante unos 4 a 6 fotogramas. Luego volvía de golpe hacia abajo otra vez para dar otro paso. Contacto se mantiene durante 4 fotogramas. 2 fotogramas, pose media, ni arriba ni abajo. 2 fotogramas, contacto, se mantiene durante 4 fotogramas. Salto repentino se mantiene durante 4 fotogramas. Hacia abajo de golpe, 2 fotogramas. Pose media, 2 fotogramas. Contacto, salto repentino, pose media, contacto. Además luego podrían mantenerlo andando durante 2 o 3 pasos más para luego hacerlo saltar bruscamente otra vez al azar. El encanto de esto es esta estilizada rigidez, pero aunque la inventiva está en ello, es complicado prolongar este enfoque. Si no forzamos, solapamos y retrasamos las partes, estas solo parecerán un trozo de papel o cartón recortado, moviéndose cíclicamente. Y aquí la forma de andar de un boxeador con el nivel de flotación de la cabeza, el trasero y la pelvis moviéndose activamente de arriba hacia abajo y de un lado a otro como principal característica. La acción del trasero nos da el peso, pero, y solo para complicar las cosas, hemos hecho los extremos con lo que normalmente sería nuestra pose de paso. El contacto es ahora la pose de paso. De acuerdo a que no hay reglas, podemos construirlo desde cualquier punto. Extremo en ochos de un lado, pose media, el trasero algo más alto, el pie se planta sobre los dedos. Extremo al otro lado. Ahora vamos a hacer otro extremo con el trasero en su posición más alta, el trasero más alto. Luego hacemos otro extremo aquí con el trasero en su posición más baja y los brazos a su máxima amplitud. El trasero más bajo. Ahora que tenemos los ascensos y descensos, lo juntamos todo y obtenemos el resultado eficiente que queremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos una ayuda técnica para planificar un paseo en perspectiva si queremos ser técnicos en ello. Horizonte, punto de desaparición, horizonte. Luego dibuja entre ellas otra línea azul por la mitad. Dibuja 2 líneas, una a lo largo y por encima de los postes, la otra a lo largo de la base. Ambas se encuentran en el punto de desaparición. Ahora dibujo una línea desde lo alto del primer poste que vaya a través del centro del segundo poste hacia la línea de abajo. Y ahora sabemos dónde poner el tercer poste y todos los siguientes. Derecha, pose media, izquierda, pose media, derecha, derecha, derecha. Añade nuestra lógica, añade nuestra figura haciendo todas las posiciones del contacto del pie derecho, luego pon las del pie izquierdo y después pon las poses de paso, etc. La rutina habitual. A través de la construcción de estos paseos, fórmulas, etc., terminamos con el asunto principal. Nunca 2 personajes andan de la misma forma. Lo más que podemos hacer es generalizar. Una mujer flaca y ligera anda como esta y una mujer vieja quizá como esta. Así está embarazada como esta con orgullo de madre y mucho cuidado. Un hombre gordo se inclina y apoya atrás de forma similar deslizándose delicadamente como un bailarín, las piernas ligeramente separadas. A causa de la grasa en el interior de sus piernas tiene que mantenerlas separadas. Un borracho tiene un problema para mantener el equilibrio. La cabeza está normalmente estacionada. Eso se trata de convencernos de que no está borracho. Eso trata de convencernos de que normalmente... Eso trata de convencernos de que no está borracho, pero nunca permanece quieta y siempre se mueve un poco. El timing es muy errático. Las partes del cuerpo cobran vida por su cuenta y tienden a moverse de forma independiente, pues han perdido el control central. Acá arriba. Sobre la mujer embarazada y el hombre gordo. Ella balancea el peso tanto como él. El peso tiene que balancear, excepto en el breve instante en que nos paramos y entonces cae. Una forma de andar enfadado siempre lanza el pie rápidamente a través y abajo. Nota del traductor, no se entiende. Ah.
Acentuar abajo con violencia. La forma de andar de un marinero le hace mecer el cuerpo entero de un lado a otro. Es estupendo retrasar la cabeza. Forma de andar de los niños. Del marinero otra vez. Los pies se extienden separados. Forma de andar de los niños. La acción del pie es muy exagerada. Estira la pierna más alto que los adultos. Los bebés están constantemente fuera de equilibrio. El tiempo es importante en las caminatas, en las caminatas. El tiempo es importante en las caminatas. Ken Harris dijo, como lo hizo Milcal, las caminatas en doces y a partir de eso son mucho más rápidas o mucho más lentas que en doces. Yendo escaleras arriba, el pie golpea plano y el pie retrasado se mantiene doblado. Yendo escaleras abajo, se aplasta más que en un paso normal. A ver, de nuevo, no es como lo ven, es como una persona se siente: triste, solitario, contento, pensativo, borracho, enérgico, viejo, joven, confuso, sorprendido, optimista, seguro de sí mismo, enérgico, orgulloso, nervioso, enfermo, enfadado, débil, cohibido, militarista, deprimido, alegre, tímido. Tomemos un borracho como ejemplo. Hay muchos estilos diferentes: el borracho tonto, el borracho lascivo, el borracho que se da lástima, el borracho alegre, distendido, el borracho atlético fuera de control, el borracho exageradamente amable y atento, el borracho muy solemne, el párroco, vi a un párroco caminar por un muro, el borracho luchador, el sentimentalista, el borracho por primera vez, etcétera, etcétera. Tipos de mirada sexual hacia mí. La pelvis empuja ligeramente hacia adelante y la parte superior del cuerpo rota como un pato sobre su cadera, andando como un pato de lado a lado, balanceando la pelvis hacia adelante. Para resumir, las formas de dar vitalidad a una caminata. La receta: inclinar el cuerpo. 1. Inclinar el cuerpo. 2. Utilizar las piernas estiradas en los contactos y al dejar las posiciones, ir desde lo recto al doblez o del doblez a lo recto. 3. Doblar el cuerpo, inclinar los hombros y las caderas teniendo los hombros opuestos a las caderas al girar las mismas. 4. Dejar caer la rodilla hacia adentro o hacia afuera. 5. Inclinar la línea de la cintura favoreciendo la pierna que está más abajo. 6. Dejar caer el pie. 7. Retrasar el pie y el dedo en el suelo hasta el último instante. 8. Inclinar y echar hacia atrás la cabeza continuamente. 9. Retrasar las partes. No hagas todo el trabajo a la vez. 10. Contrarrestar gordura, nalgas, pechos, retrasar la ropa, pantalones, cabello, etc. 11. Romper las uniones. 12. Muchas subidas y bajadas por el peso. 13. Usar timing distinto en las piernas, brazos, cabeza, cuerpo, etc. 14. Doblar el pie, mantenerlo fuera de la paralela. 15. Si tenemos una pose de acción normal y alteramos una pequeña parte, obtenemos algo diferente. Quiero cerrar las caminatas con un ejemplo de pavoneo estilo Milcal. Su carrera, él animó a muchos superoptimistas y enérgicas formas de caminar. Yo he adaptado y combinado algunas de ellas en una sola composición, usando una figura genérica en un personaje. Es una maqueta para mostrar el proceso de trabajo de un maestro. Desde luego, no proporciono otra fórmula, pero ayudo a entender cómo un maestro trabaja y piensa. El cómo piensa desde una simple base de los contactos y los carga de profundidad e interés de la forma en que los construye. Y este es todo el material del que hemos hablado. Primero él hace los contactos, tomaremos 2 pasos en doces. A la derecha y hacia afuera hay mucha vitalidad en las posiciones de contacto. Extiéndelo hacia afuera y queda simpático y claro. Cabeza de perfil. Hombros opuestos a las caderas. La línea de la cintura se dobla hacia abajo con la pierna corta. Los pies giran y están fuera de la paralela. Cabeza ligeramente hacia la izquierda, brazo retrasado bajo, brazo adelantado alto. El cuerpo gira a los lados y gira hacia atrás. Cabeza ligeramente hacia la derecha y vuelve atrás. Las poses de paso a continuación. Pose media, la mano se
Arrastra, cabeza inclinada hacia adelante, el ángulo del hombro gira y se incrementa, la unión rota, la mano se arrastra, el ángulo del hombro se incrementa y gira, observa el rápido balanceo del brazo por el medio, pose media, la unión rota, la mano se arrastra, el ángulo del hombro se incrementa y gira. Esto haría ya una gran caminata sin siquiera añadir más ascensos o descensos. Ahora añadiremos en los descensos las posiciones de abajo. Retrasar el brazo y arrastrar la mano. Descenso. Retrasar el brazo y arrastrar la mano. Descenso. Ajá. Ahora colocaremos las poses de ascenso. El ascenso, unión rota, el ascenso, unión rota. Pie se balancea hacia adentro. Añadiremos los intermedios en tres partes. Puedes apostar a que van a ser intermedios pensados, no mecánicos. Ejemplo, con los últimos dos intermedios la pierna derecha no está exactamente en el medio, el resto sí lo está. Ahora la situación está envuelta de vitalidad y cambio, sofisticado uso de las bases. La rodilla en lo más alto, rodilla aún alta. La planta de pie gira hacia afuera, lejos de nosotros.